Aquí, en esta justa roca, en esta misma esquina que estoy señalando, se acaba Canadá. Esta es la punta más al este de Norteamérica. Aquí para adelante, puro mar Atlántico hasta Europa, pasando por encima de los restos del Titanic. Esta costa todavía hace parte del Valle de los Iceberg. El Valle de los Iceberg que hundieron al mismísimo Titanic, el cual vimos en el video anterior. Y aquí es que se acaba el país. Ya, no podemos avanzar más de aquí para allá. Canadá termina aquí, o tal vez comienza, dependiendo del punto de vista. En este justo momento exactamente, podemos decir que ya conocimos Canadá de costa a costa, desde las playas de Vancouver hasta esta punta exacta donde termina el país, el punto más al este de Norteamérica. Pero esto no es solo un lugar bonito para ver estos acantilados. Este lugar es muchísimo más que eso. Esto aquí se llama el Cabo Spare. Queda cerca a Saint John, la capital de la provincia de Newfoundland y Labrador en Canadá. Esta es una de las provincias más grandes en territorio, pero más despobladas. La provincia entera cuenta con 500,000 habitantes y su capital, la ciudad más grande de esta provincia, tiene 100,000 habitantes. Ahorita vamos a ir a verla. Aquí sí se vive de cerca ese efecto canadiense, de que no hay gente, de que nos estamos quedando sin habitantes. Es intimidante, es bien intimidante cada vez que suena eso, sobre todo si estamos solos en este lugar lleno de neblina, donde termina Canadá, donde termina el país, con un sonido que me recuerda a un juego de video llamado Silent Hill. Y una neblina que también va bien con ese ambiente. Al ser esta la punta más al este del país, en verano el amanecer es mucho más temprano que en el resto de lugares. Y el amanecer puede ser a las 4 de la mañana. Y si usted se para en esa roca y ve el amanecer, usted sería el primer individuo en el continente en ver el sol, en ver el amanecer ese día. Porque el sol sale por aquí justo. Pero mientras sale el sol por aquí, en la ciudad de Saint John, que queda a media hora, todavía no ha salido el sol. Vamos a ir hasta la roca, hasta el punto donde termina Canadá. No les voy a mentir, es bastante intimidante saber que ahí se termina el país y estamos a unos pasos nada más de él. Más intimidante es la soledad que hay aquí. Vean, es que no hay nadie. Este es un momento histórico, amigos míos, detrás de esa roca, con toda esa neblina, con ese señor del faro que se emociona despichando el botón. Estamos a punto de tocar la última esquina canadiense y esta roca es donde termina el país. Ah, allá hay más. Allá hay más. Señores, el país termina allá abajo. Esto es bastante impresionante. Qué locura de lugar. Canadá, ahora sí, te conocemos al derecho y al revés. Todavía falta mucho, ¿no? Porque esto es de este a oeste, de oeste a este. Falta de norte a sur. Pero eso será tal vez después. Y esto no es solo un lugar lleno de acantilados bonitos. Esto también tiene historia, y una historia muy importante, sobre todo si hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Y para los que creen que Canadá no tuvo nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, permítame y les muestro este lugar. Esto de aquí, subterráneo, es una prueba de eso. En ese entonces se construían algunos búnker bajo tierra y otro tipo de espacios como el que estamos entrando que servía como almacenamiento. Imagínense todo esto, pero lleno de balas, de granadas, de armamento. Todo esto era un campo militar bajo tierra. Este es otro tipo de búnker que encontramos en el camino. Hasta en la punta más al este de Canadá se estaban preparando para recibir a los alemanes en caso que vinieran por estas tierras también a invadir. Este punto no es solo el lugar más al este de Norteamérica, no es solo un cabo, no es solo un lindo faro, no son solo icebergs y ballenas, esto también era un fuerte militar. Miren el tamaño de este cañón que encontramos aquí. Míreme esa vaina, gigante. Y toda la estructura que tenemos por detrás de él cumple una función importantísima para el cañón, porque justo detrás de él tenemos varios espacios importantes. Entrando por aquí, una prisión, una celda para los espías de guerra que venían hasta este lugar del mundo con tal de cumplir algunos objetivos militares europeos. Tenemos allá otra celda y aquí tenemos el área de preparación de balística, donde justo al lado tenemos este almacén, donde se acumulaban las balas que utilizamos en el cañón que les mostré afuera. Este almacén cumplía solo el objetivo de llenarlo completamente de balas. Y todo estaba bien organizado. Sacaban las balas de aquí mismo las preparaban y aquí mismo quedaba el cañón apuntando siempre hacia el este. Al ser este el punto más al este de Norteamérica, esta base militar se consideraba como la primera línea ante cualquier ataque europeo hacia América del Norte. La gente que estaba aquí estaba siempre preparada y custodiando por si llegaba tal vez un barco enemigo. Esta gente
sí tuvo que saber lo que era vivir con frío. Y miren estos callejones infinitos. Todo esto está construido bajo tierra. Y todavía tenemos algunos afiches de la propaganda de guerra en la Segunda Guerra, usada en este caso por los canadienses, defendiendo nuestra costa. Y así mantenían al pueblo canadiense tranquilo, vea, ante cualquier enemigo. Ahí tenemos a este señor que está defendiéndonos de todo eso que se viene encima. Y miren la banderita de la Alemania nazi. Canadá en guardia. Estamos pilas ante cualquier eventualidad. Con estos binoculares el señor está en la juega. Y al ataque, al ataque, vea, la propaganda canadiense. Qué curioso, ¿no? En estos pasillos vamos a encontrar otro tipo de almacenamiento, como por ejemplo este de aquí, que son unos búnker, una vez más, otro búnker diferente, y a todo lo largo de este recorrido. En este búnker tienen aquí una proyección de algunas fotografías de la época. Ahí está el cañón cuando lo levantaban, por ejemplo, y así sucesivamente. Y aquí este callejón termina con otra sala de preparación distinta, donde tenemos otro cañón. Este sí lo podemos ver e inclusive tocar, porque está ahí nomás. Las reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Véalo. Impresionante, mire esta cosa gigante, oxidada, pero que tal vez si lo cargamos y le metemos pólvora funcione todavía. Procedemos a tocarlo, procedemos a manosearlo. ¡Qué estructura imponente! Cuando la gente quiere saber sobre la Segunda Guerra Mundial, va a muchos países de Europa. Pero no que se va a imaginar que en lugares tan remotos de Canadá también encontramos algunos pasajes de la historia. Es que desde aquí salían los barcos cargados de armamento, cargados de petróleo, cargados de municiones, de aquí hacia Europa. Canadá y Estados Unidos, que sí hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial, usaban este tipo de lugares para llenar estos barcos con municiones necesarias y continuar la guerra allá en Europa. Y desde aquí vigilaban que todo estuviera bien y salieran por lo menos de tierra canadiense en dirección a Europa, sin ningún tipo de percance, sin ningún tipo de anomalía, mientras también le echaban ojo de que no viniera ningún barco del enemigo. Allá arriba, tras la neblina, se alcanza a ver la figura de un gran faro. Vamos a subir por aquí y vamos a tratar de llegar a él. Esa sería entonces la última casita de Canadá, la última estructura antes de que termine el país. Ya casi coronamos, véalo ahí, sin neblina. Se ve mucho más clarito, unos pasitos más y llegamos. ¿Y por qué es tan importante este faro? Esto es una estructura histórica para los canadienses. Y es que al ser un lugar lleno de acantilados, es muy peligroso para todos los barcos que vienen por aquí. El acantilado no es solo este de aquí. Toda esta región está llena de rocas y muchas de ellas no son visibles para los barcos, como todo lo que vemos aquí alrededor en esta costa. Este faro tiene ya casi 200 años de haber sido construido. Y es uno de los faros más antiguos del país. Por ende, patrimonio cultural de este país, patrimonio cultural de Canadá. Allá de fondo hay otra casa. ¿Qué será eso? En la cima de esta pequeña montaña, vea, de ahí para abajo está el faro. Hay dos personas caminando. Impresionante. Hay gente. El resto, pura neblina. ¿Se acuerdan todo lo que les dije sobre el faro anteriormente? Resulta que ese no era el faro. Este sí era el faro. Este es el que tiene cerca de 200 años de antigüedad. El otro es un faro un poco más moderno. Pero están a algunos metros de distancia. La historia sí es cierta. Miren esta fotografía, es como si fuera el fin del mundo. Inclusive hay teorías de aquellos que creen que la Tierra es plana, que indican que en esa justa esquina es donde termina la Tierra. Usted echa un poquito más para allá y se caerá al vacío, me imagino yo, no sé cuál será la real teoría de la Tierra plana, pero ellos indican que ahí se dobla, que sigue por debajo, o no sé por dónde siga. La verdad no entiendo mucho esa teoría, pero muchos creyentes de que la Tierra es plana vienen hasta aquí y enloquecen en furor, en frenesí, al comprobar de alguna forma que su teoría tal vez sea cierta. Los invito a que cojan un barco de aquí para allá. Y después del doblez de la Tierra aquí, el gran faro, donde casi no se ve nada por la neblina, pero ahí lo tienen, y aquí se acaba este pedacito de recorrido. Tanta neblina no es una coincidencia. Vienen los vientos del Ártico canadiense, bien fríos, mezclándose con los del Golfo de México, que van subiendo bien calientes, y en este punto justo se encuentran, creando esta gran neblina. Esta espesa neblina que inunda toda esta región de Canadá, incluyendo la capital de Terranova y Labrador, llamada la ciudad de Saint John. Una ciudad que no solo cuenta con más o menos 3 meses de verano al año, sino que durante toda su primavera y parte de ese poco verano, está cubierta en neblina, la cual vamos a descubrir en este mismo instante. Ya venimos, niña. ¿Se me porta bien? No se me va a perder, ¿no? Ahí la dejamos.
Y bueno amigos, sean bienvenidos a la colorida, pequeña pero muy bella capital de Newfoundland y Labrador, la ciudad de St. John. Esta se dice que es la ciudad más antigua de Norteamérica. Fue fundada en 1490 y pégale, o sea que tiene más de 500 años. Por aquí vinieron varios colonizadores europeos. Usted sabe que Canadá está dividido entre inglés y francés, pero esta ciudad no la fundó ni un inglés ni un francés. Curiosamente la fundó un italiano llamado Giovanni Caboto. Gurlami. Pero no porque haya sido un italiano el que la fundó luce diferente al resto de Canadá. Porque, sí señores, luce completamente distinto al resto de este país. Miren esas calles, llenas de colores y estas casitas con una única arquitectura. Es tan increíble este lugar que inclusive el buzón para las cartas. Miren qué belleza la entrada de este apartamento, de esta casa. Estaciona el auto ahí. Los colores, las puertas, todos los detalles finamente pintado con los colores que hacen match con el resto de la ciudad. Increíble, ¿no? Parece una ciudad de mentiras. Y a pesar de que toda esta ciudad es así bastante colorida, de casitas, de colores vivos, un lugar bastante tierno, este barrio donde estamos, especialmente, es mucho más colorido que el resto de la ciudad. Se llama Jelly Bean Row. Y estas casas son construidas por ahí en el siglo XVIII y XIX. Y son pintadas así a propósito. Todo tiene una razón de ser. Este estilo arquitectónico tan único se conoce como Salt Box o estilo arquitectónico victoriano Salt Box, que se traduciría algo así como caja de sal. Este tipo de estilo arquitectónico se hizo muy popular por allá en el siglo XIX, siglo XVIII, en esta región específica de Canadá. Como vemos, son casitas hechas en madera, normalmente de 2 pisos y con un frente bastante simétrico. Y en los techos, allá como vemos los techos de estas casas, están inclinados por el frente, pero con un ángulo más suave por detrás. Y este diseño arquitectónico, sumado con el color que le dan a sus paredes, es lo que le da la firma a esta ciudad canadiense. Vea, otra cajita para las cartas. ¡Qué ternura! Inclusive las materas. Todo pintado en armonía con el ambiente. Y es que estos edificios, con ese techo así chato por el frente, se extiende el mismo hacia la parte trasera de la casa, para que cuando hay mucha nieve en la parte del frente, la nieve se deslice fácil al piso y no se acumule arriba. Y se extiende por detrás para aprovechar al máximo la energía del sol en los días soleados. Y así se caliente más fácil el hogar y no se gaste tanto en calefacción. Desde ese entonces la gente ya estaba en la juega pensando en cómo economizar energía. Y lo hacían por medio de la arquitectura. En cada región del mundo encontraremos arquitectura diferente, porque las necesidades de la gente son diferentes. Y aquí, gracias al clima que tenemos y esta posición geográfica tan interesante, es que vemos una arquitectura inusual al resto del planeta. Si ustedes son curiosos y van a una ciudad, pregúntese por qué luce así. Y nomás al analizar la arquitectura de los lugares, conoceremos mucho sobre la historia de los mismos y sobre la creatividad de sus habitantes a través de la misma. Si pareciera que las casas son de 3 pisos, es porque este diseño aprovecha bien los espacios. Lo que parece ser el tercer piso es la optimización del techo para generar un espacio adicional. Y al ser construidas 100% en madera, era mucho más fácil levantarlas. En esa época, con las herramientas y la tecnología que se tenía en mano, la madera era un buen amigo a la hora de construir una ciudad. Al ser la más antigua de Norteamérica, aquí también tenemos una calle, que es la calle más antigua de Norteamérica. Me pregunto yo entonces, aquí también tiene que estar la casa más antigua de Norteamérica, la estación de bomberos más antigua, la escuela, la iglesia más antigua, y así sucesivamente. Para aquellos que dicen que Canadá no tiene historia, sí la tiene. Corta, pero la tiene. Y muy interesante. Aquí hay una iglesia con un mensaje. Esta es la catedral de John Batista. Y ahí dice, You are beautiful. Tú eres hermoso, tú eres hermosa. Y el beautiful está con los colores de la bandera del orgullo gay. En una iglesia. Así que cuando usted vaya a misa y el curita le diga que su inclinación sexual sea la que sea, es pecado. Dígale, eso es mentira, señor, porque allá en St. John, Canadá, hay una iglesia que dice lo contrario. Y si usted sigue con ese discurso, me voy a misa allá y le doy el diezmo a ellos. No venga aquí con cuentos raros, hermano. Estamos en el 2023. Y muéstrele este video para que vea que es cierto. Que ese curita, yo le he dicho, ese curita tiene sus vainas raras. A pesar de que fue fundada por un italiano, también después llegaron los ingleses. Y los ingleses fueron los que ayudaron a desarrollar esta ciudad a lo que es hoy en día. También ellos tuvieron una gran influencia en el estilo arquitectónico. Ya es cuando vemos ya casas que realmente sí son de 3 pisos. Pero a los ingleses les gustó tanto el look que conservaron un poco la esencia del lugar. Solo las construían más grandes, más imponentes, con algún otro tipo de material o tecnología, pero conservando la esencia.
los colores y los materiales. Existen más de 10 ciudades en todo Canadá que tienen más población que esta provincia entera. Pero aún así, esta ciudad es la número 19 en materia de población. Quiere decir, hay 18 ciudades más grandes que esta, siendo una ciudad de 100,000 habitantes solamente. Estas escaleras están un poquito sospechosas, pero creo que es nuestro único camino, o por lo menos por ahora, para llegar a la calle más antigua de Norteamérica. ¡Qué emoción! Es una locura porque igual se siente como una ciudad capital, ¿no? Tiene sus grafitis, sus callejones, su vaina, pero muy poca gente, ¿eh? Hoy estamos a jueves en la mañana y allá hay un señor. Buenas. Wow, qué raro se siente ver a otro ser humano. Después del callejón desembocamos aquí en una de las calles más concurridas del centro de la ciudad, llena de tiendas, llena de restaurantes, algunos vehículos, una persona, 2 personas. Wow, está vibrante el día de hoy la ciudad. Esta calle, la más comercial de la ciudad, del centro de la ciudad, también tiene muchos restaurantes, muchos bares, algunos edificios del gobierno como este que es la Corte Suprema de Justicia. Y también es muy importante porque sí, señores, la encontramos. Esta calle se lleva el título a ser la calle más antigua de Norteamérica. Y tiene un nombre bastante creativo, ya que ahí nomás queda el agua, haciendo que esta calle se llame la calle del agua. Water Street. ¿Cómo le ponemos a esta calle? Pues no sé, ahí queda el agua, póngale la calle del agua. Y así quedó. Usted sabe que en este país, para la creatividad de los nombres de las calles, lo que sobra son ideas. Y así como los ríos, nosotros también desembocaremos en estas aguas que tenemos enfrente. Porque aquí nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, razón por la cual esta ciudad sigue existiendo. Resulta que por allá durante la Segunda Guerra Mundial vimos que alrededor del faro, en la punta más este del país donde termina Canadá, hallaron un fuerte militar. Termina la Segunda Guerra y empieza la era de la industrialización. Con ella, la era del comercio mundial. Y como esta es la entrada marítima hacia Norteamérica desde Europa, tenemos este gran puerto, el puerto de Saint John, el cual hoy en día sigue siendo uno de los puertos más importantes de Canadá, ya que es la entrada a Norteamérica desde Europa. Hoy en día tenemos barcos alucinantemente grandes que son protagonistas del comercio mundial que vivimos en la actualidad, saliendo por aquí, por estas costas, hacia el resto del continente. El agua siempre jugando un papel clave en el desarrollo de esta región. Antes eran los pescadores, un oficio el cual sigue siendo de los más importantes en la provincia de Newfoundland y Labrador en Canadá. Hay muchísimos pueblitos pesqueros alrededor. El 40% de la población de esta provincia vive en la ciudad. El otro 60% vive por ahí. Y muchos de esos lugares por ahí son pueblitos pesqueros, como lo vimos en uno de los videos anteriores. Así que podemos decir que sí, señores, esta ciudad existe única y exclusivamente gracias a su posición geográfica en el mapa, así como casi la gran mayoría de lugares en el planeta. Debo admitir que yo no soy mucho de este tipo de lugares, como para venir a vivir a un sitio así y la vaina, pero esta ciudad me ha sabido sorprender. Está bien bonita, está bien interesante, tiene una historia chévere y lo que me parece curioso es que es distinta al resto de Canadá. Es una cara marítima diferente a lo que hemos visto en el resto de este país. Me parece que es única, es bastante pintoresca. La gente me ha parecido bien amable. Me parece un puntico de Canadá que vale la pena conocer, explorar, visitar, un punto del cual nos vamos bien contentos por haber tenido la oportunidad de conocer. Ahora, ya que conocimos toda esta parte de aquí, vamos a terminar el video en uno de los puntos también clave para llevarse un buen sabor de boca de lo que es en sí la capital de esta región canadiense. Uno nunca piensa en venir a este tipo de lugares, ¿no? Vamos a Canadá, Toronto, Montreal, pero uno no se le ocurre, ¿no? Uno no piensa en venir a este tipo de sitios. La manejada fue larga, desde Montreal, 35 horas manejando, pero aquí hay un aeropuerto desde Montreal. Toma un avión y en 2 horas y media ya está aquí. Y no son caros. Si está de buena lo puede conseguir hasta en $90 el trayecto. Ida y vuelta, póngale 200. Un precio normal por ahí 300. Canadienses. Y viene usted, pum, conoce estos sitios, se devuelve. Y no pasó nada. Bienvenidos amigos al último destino de este video. Esta torre en esta montaña llamada Signal Hill, traducción al español sería algo así como el monte de la señal. Esta torre de aquí es importantísima, es un punto muy estratégico de observación, también una base militar, porque si usted mira para allá tiene acceso al mar Atlántico y puede ver todo lo que se aproxime hacia la ciudad. Desde aquí usted se da cuenta de todo lo que pasa en Saint John. Este es el lugar que se llama el monte de la señal. Es curioso porque justo aquí también es donde se recibe por primera vez la señal de transmisión transatlántica. Imagínese usted en esa época y decir, listo, vamos a probarlo, prenda ya la maquinita, prendan allá en Portugal la otra, y espichan el botón y el mensaje llega aquí atravesando el océano en cuestión de segundos. Eso era una cuestión de inteligencia artificial de la época. La gente se enloquecía con ese tipo de noticias, pero no es por eso que se llama el monte de la señal. No solo
solo datos curiosos que no sirven para nada, pero que enamoran. Desde aquí, desde la torre, inclusive se ve el faro donde comenzamos todo. Allá, esa esquina justa, esta puntica precisamente, es donde termina Canadá. La inmensidad del mar Atlántico, cubierto bajo un manto de neblina. Parece un gran iceberg. Todo eso de allá al fondo. Neblina que se escondió el día de hoy. Gracias, fuimos muy de buenas de poder ver esta ciudad así, con cielo un poco azul, bastante despejado. Un fenómeno muy raro, sobre todo en estos días. Hoy la ciudad de San John nos dejó conocerla. Y por eso de aquí nos vamos contentos. Espero que les haya gustado este recorrido, que hayan aprendido algo nuevo de Canadá. Y nos vemos en el próximo video.